Como recordarás, hemos estado hablando acerca de los 5 pilares de aliento de vida. El día de hoy toca hablar acerca del 4.º pilar, que es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Creo que no está de más recordarte los 5 pilares, que son temor de Dios, amor a Dios, adoración a Dios, obediencia a Dios y ser justo con tu prójimo. ¿De dónde salió esto? Del completo de la Biblia. Un hijo o una hija de Dios que camina en estos 5 puntos es alguien que es bendecido por Dios, es alguien que entra totalmente en el cumplimiento de la voluntad de Dios y es alguien que vive totalmente lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que a veces dices, oye, pues la Biblia dice esto, pero a mí me está pasando aquello? ¿Qué onda con eso? Si tú checas a conciencia, te darás cuenta que hay algún punto de estos 5 que te está haciendo falta, o quizás te está haciendo falta subir el nivel de cada uno de los 5. El día de hoy vamos a hablar de la obediencia y pido a Dios que llene tu espíritu de fe y de conocimiento, porque si esto sucede hoy, tu entendimiento de la Biblia y de la obediencia a Dios nunca va a ser igual y no te va a costar obedecer a Dios. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Con esto comenzamos, Proverbios 12, 15. Bien, dice así la palabra de Dios. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Los proverbios, hermanos, fueron escritos por personas que en el Antiguo Testamento gozaban del privilegio de tener al Espíritu Santo sobre sus vidas. Vamos a aclarar esto. Cuando Jesús vino a la tierra y murió por nosotros y lo aceptas en el corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene adentro de ti y que tú formas parte de la familia de Dios. Pero en aquel entonces la Biblia enseña que había ciertas personas elegidas por Dios para ser ungidas con el Espíritu Santo. Personas como Abraham, personas como David, personas como Salomón, personas como Samuel, personajes que hicieron un cambio en la historia de la palabra de Dios. Y aquí esto lo está escribiendo el rey David. Y él está explicando en una corta frase algo sumamente importante para cualquier persona en cualquier momento de su vida. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, versus el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué significa la palabra necio? Vamos a definir esta palabra. Se aplica a la persona que hace cosas que carecen de lógica o de razón y lo hace repetidamente. Necio en el original hebreo se aplica a la persona que hace cosas que carecen de lógica o de razón y lo hace repetidamente. ¿Alguna vez te ha sucedido que te ves en una circunstancia o en una situación donde crees que no va a pasar nada, donde dices, bueno, no sucede nada, ¿qué tanto es tantito? Y de repente te llega el fruto de tu acción y te das cuenta que pues te fue mal? ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Que te des cuenta, digo, a todos nos sucede, pero que nos demos cuenta es otra cosa. Mucha gente en ese momento dice, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a hacer esto porque yo ya comprendo que el fruto es aquello. Bueno, a eso se le llama sabio, pero un necio es alguien que a pesar de ver lo que le sucede en esa circunstancia, después de un corto, mediano, largo plazo, vuelve a vivir lo mismo. Y sabe que está pasando por lo mismo, pero vuelve a pensar que en esta vez no le va a pasar nada. Y llega el momento de la paga o de la factura, por decirlo de alguna manera,
y esa persona se vuelve a dar cuenta que una vez más está en problemas, o se ha quedado sin nada, o le ha pasado diversidad de cosas por caminar neciamente en lugar de sabiamente. ¿Cuál es la definición de la palabra sabiduría en el original hebreo? Digo, porque todos podemos tener una definición, a lo mejor no la misma que la que tiene la Biblia. Sabiduría es una persona que tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Repito, sabiduría en el original hebreo es alguien que tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Entonces, aquí el tema, te recuerdo, es la obediencia a Dios. El rey David define la obediencia a Dios en dos personas. El que no obedece a Dios y es tomado por necio, que ya lo definimos, es alguien que está viviendo circunstancias adversas y la característica es que piensa que no va a pasar nada. Versus la persona que obedece al consejo de Dios y es tenido por sabio. Dicho de otra manera, el consejo de Dios, que es la palabra de Dios, ahorita me voy a ir al origen de esto, dice la Biblia que te da sabiduría, te da capacidad para pensar y considerar situaciones y circunstancias y de distinguir correctamente. Te voy a dar un ejemplo. Estás tú en un problema y a lo mejor tu opinión te dice, ¿sabes qué? Pues defiéndete y di esto y haz aquello y haz el otro. Y a lo mejor en algún momento de tu vida tú ya te has defendido de esa manera y ha terminado la situación desfavorable para ti, por no decir mucho, ¿no? La Biblia enseña que cuando tú estás en un momento de esos, la Biblia dice, ¿sabes qué? Perdona, ama, pasa por alto. Mucha gente que es necia dice, oye, ¿cómo voy a perdonar y pasar por alto esto? Y tratan de hacer justicia y empiezan a cambiar en su propia opinión, creyendo que no pasa nada y terminan envueltos en problemas. Pero dice la Biblia, el que ante una circunstancia o situación adversa se basa en el consejo de Dios, de su palabra, y lo obedece, ese es alguien que automáticamente en su mente tiene el parámetro correcto para medir situaciones y circunstancias y salir tremendamente adelante de ello. ¿Sí me voy a entender? Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita la vamos a estar dando vueltas, para que se comprenda muy padre. Mucha gente a mí me ha dicho con el paso de los años, oye, pastor, ¿y cómo eso que obedecer a Dios? ¿Cómo saber qué quiere Dios y qué no quiere Dios? Está bien difícil. ¿Cómo saber cuándo Él es el que me está pidiendo algo y si estoy en obediencia o no? Fíjate bien, vamos a comenzar, te voy a dar como un curso intensivo rápido de la Biblia. Todo esto de la obediencia comienza con los mandamientos de Dios, porque un ser humano no puede obedecer algo que no se le ha pedido que obedezca. Vamos bien, ¿verdad? ¿Dónde comienza este concepto? Comienza en el Edén. Fíjate bien, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿verdad? A Adán y a Eva. Dice que Adán lo creó a imagen y semejanza y a Eva la sacó de la costilla del varón. Dios creó un lugar para que estuviera Adán y Eva. Es la creación de Dios en el lugar de Dios, el Edén, bajo el gobierno de Dios. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Adán y a Eva, mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, pero no vayas a hacer esto otro, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Sí lo recuerdan? Dios estaba dando mandamientos a Adán y Eva en el Edén a través de su palabra. Eran mandamientos hablados. Esto es importante porque me voy a ir desde Génesis hasta Apocalipsis en este mismo principio espiritual, Así que bien atentos.
A estos tres conceptos de el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios, la Biblia les habla como el reino de Dios. ¿Si has escuchado este concepto del reino de Dios? No vayas, pónganme en la pantalla por favor. El Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 para afirmar esto que te estoy diciendo. Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 son palabras de Jesús cuando va comenzando su ministerio. Y dice, caray, ¿capítulo 1 es? No, ¿verdad? Ándale, ese sí. Es que como no lo traía anotado. Dice, el tiempo se ha cumplido. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, ¿de dónde? Del reino de Dios. Versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios que se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces fíjate bien, cuando Jesús vino a la tierra, con esto voy a terminar la predicación explicándolo a fondo, pero era importante que tú comprendieras que el reino de Dios es un concepto que está en toda la Biblia de tapa a tapa. El reino de Dios consiste en tres cosas: un pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Primero se cumplió en el Edén, la creación, Adán y Eva siendo el pueblo de Dios. En el lugar de Dios, el Edén. Bajo el gobierno de Dios, lo que Dios había hablado, mira, puedes hacer esto, le vas a poner nombre a todas las plantas, le vas a poner nombre a todos los animales, pero ten cuidado de aquello. ¿Qué sucede? Hubo desobediencia. Acuérdate, el tema de hoy es obedecer a Dios. Hubo desobediencia y ¿qué sucedió? El parámetro del reino de Dios fue quebrado, fue quebrantado. Sí estaba el pueblo de Dios, Adán y Eva, pero ya no podían estar en el lugar de Dios porque habían desobedecido. Y en su desobediencia ya no estaban sujetos al gobierno de Dios. ¿Cuál era la bendición de estarlo y cuál era la maldición de no estarlo? La bendición de estar en el reino, en estos tres conceptos, alineado, era que todas las cosas se cumplían fácil y padre y gloriosamente para ellos. Esto sucede aún en día cuando uno está alineado a Dios. Eres un hijo, una hija de Dios, que todo se le va cumpliendo padrísimo, que todo se le va acomodando. Mas no quiero meterme todavía ahí porque hay un camino muy bien marcado en la Biblia. Después de esto, de que falló el primer prototipo del reino de Dios, Dios desde ahí quería que Adán y Eva se multiplicaran y el Edén creciera, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Dios llega con Abraham. ¿Te acuerdas cuando le hace un pacto a Abraham? Y en ese pacto que Dios le hace a Abraham, lo que Dios le está prometiendo es restituir el reino de Dios. ¿Por qué? Fíjate bien, no vayan, pero esto quiero que quede anotado y por si luego tú lo quieres checar. En Génesis 12 es cuando Dios se le aparece a Abraham y le hace una promesa. En Génesis 13, 16, en Génesis 15, 18 y en Génesis 17, 8 es las tres veces que Dios llega con Abraham y le da una promesa. Si tú checas estas citas que te acabo de decir rápidamente, te vas a dar cuenta que lo que Dios le está prometiendo a Abraham son tres cosas, y son las mismas tres cosas que ya existían en el Edén. Primeramente, Dios le dice a Abraham, de ti voy a hacer un pueblo. Amén. ¿Sí lo recuerdas, verdad? Entonces, ¿qué estaba Dios volviendo a establecer? El pueblo de Dios ya no era solo creación de Dios, Adán y Eva, sino ya se iban a convertir en pueblo de Dios. Los creados ya iban a ser pueblo, pero también les prometió una tierra prometida. Ya no era el Edén, que era Canaán. ¿Te acuerdas? Lugar donde fluye leche y fluye miel. Ya no era el Edén, pero era Canaán, una tierra muy similar al Edén. Y el gobierno de Dios ya no iba a ser a través de palabras nada más, sino que ya quedó escrito en tablas de piedra. ¿Te acuerdas? Los mandamientos. Esto es importante que lo veamos, hermanos,
Porque si nosotros comprendemos cómo de tiempo en tiempo Dios trata de establecer su reino en la tierra, vamos a comprender cómo Él lo trata de hacer en nuestra vida, cómo lo intenta hacer en el diario andar en nuestra familia, en el lugar donde nosotros tenemos influencia y en la iglesia como inicio. Que la iglesia sea el pueblo de Dios, ya me iba a adelantar en algo, en Cristo Jesús y viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces esto es importante porque cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, te estoy platicando la historia que ya conoces, pero con un fin bien definido de obediencia. Cuando el pueblo de Dios es llevado cautivo en Egipto, la palabra enseña que ya llega Moisés, Dios envía a Moisés, pero cuando Dios envía a Moisés, no vayas, dice Éxodo 2:24, que Dios dijo, mira, Moisés, ve a Egipto y diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ya los encontró, los va a liberar para que sean su pueblo y vayan y les sirvan en la tierra prometida. ¿Qué estaba haciendo Dios a través de Moisés? Buscando establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es la importancia de esto, hermanos? Uno, si esto no se establece, nosotros no somos el pueblo de Dios. Nosotros no tenemos la salvación. Segundo, no tenemos un lugar donde descansar eternamente. Y tercero, Dios no es nuestro Dios y no está bajo el gobierno, no estamos bajo su gobierno. Ahorita lo vas a ir entendiendo mejor. ¿Qué sucede? El pueblo de Dios queda libre. Pasan el mar rojo, ¿te acuerdas? Y ya quedan totalmente libres. En ese momento Dios ya tenía un pueblo. Primero en el Edén era la creación. Ahora era la creación que Dios ya había pactado con ellos y los estaba redimiendo, rescatando para llamarlos pueblo de Dios. Dios ya los estaba encaminando a la tierra prometida, ¿te acuerdas? Dios ya le estaba diciendo, mira, vas a ir a Canaán. Ya estaba estableciendo el Edén. Pero ¿qué era lo que faltaba? Que hubiera mandamientos ahora escritos para que no faltara. ¿Qué es lo que sucede? Dios llama a Moisés en el monte y le entrega los 10 mandamientos. Y luego empieza a establecer de esos 10 mandamientos muchos mandamientos secundarios, terciarios y así sucesivamente. Lo importante de aquí, hermanos, es que mucha gente piensa que los mandamientos, como era una ley, es algo que quedó abolido ahora en Cristo. Pero fíjate bien, mucha gente piensa que los mandamientos era como una esclavitud que Dios les puso para tenerlos alineados hasta que llegó Cristo y nos hizo libres de la ley y ahora vivimos en la gracia. Fíjate bien, eso está mal y te voy a decir por qué. Dios le dijo a Moisés, vas a ir tú a libertar a mi pueblo. Y Dios libertó a su pueblo y dijo, para que me sirvan. Es más, ponme en la pantalla Éxodo 21, por favor, para leer esto y que quede más asentado. Éxodo 21 dice, cuando Dios ya los liberó y les dio mandamientos. Ya los agarré descuidados, ¿verdad? A los de la pantalla. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y ya empiezan los mandamientos. Fíjate bien, Dios está diciéndole al pueblo, yo te saqué de esclavitud y ahora te voy a entregar mandamientos. ¿Crees tú que Dios le iba a decir, yo te saqué de esclavitud en Egipto por esclavizarte yo con mandamientos? ¿Verdad que no? Como Dios se le había acercado a Abraham y le había dicho, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios, a través de los mandamientos, iglesia, es que Dios le explicó al pueblo de él cómo debían de llevarse con él. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Cómo saber qué espera Dios de nosotros y qué podemos esperar nosotros de Dios si Dios no lo estipula a través de mandamientos?
Nosotros sabemos lo que esperamos de Él y lo que pide de nosotros, porque Él nos da mandamientos. Entonces fíjate bien, ¿qué sucede? Ya son el pueblo de Dios a través de una promesa hecha a Abraham. Ya van rumbo al lugar que Dios les ha prometido, pero tienen que obedecer y sujetarse al gobierno de Dios. Y ahí es donde todos sabemos que vuelven a fallar, ¿te acuerdas? De hecho, cumplen todo con el rey David, cumple todo Salomón y llegan a su máxima gloria. Ya es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero eso duró muy poquito, porque la gente entró en desobediencia al mandamiento de Dios y entonces sucedió lo mismo que en el Edén. Fueron sacados de la tierra prometida, pero no dejaron de ser creación ni dejar de ser pueblo de Dios. En ese momento Dios vuelve a anunciar el reino, pero a través de los profetas. Con esto voy a terminar el Antiguo Testamento de esa manera, en 15 minutos, ay disculpa. Ahorita te voy a decir versículos y vamos a andar en ellos. Nomás te quería explicar bien esto. En los profetas llega el momento en el que se empieza a anunciar que llegará un rey. Dice, y este rey nos va a unir permanentemente con Dios. Dice, y seremos su pueblo y estaremos con Dios en el lugar de Dios para siempre, y Él será nuestro Dios y nos gobernará para siempre. Se empieza a anunciar que lo que falló en el Edén, lo que falló en la historia del pueblo de Israel, iba a llegar un Mesías y lo iba a hacer una realidad palpable. Es por eso que dicen Marcos 1, 14 y 15 que cuando llegó Cristo en su ministerio, lo primero que dijo fue: el reino de los cielos ya se está acercando. Y todos los evangelios, hermanos, nos explican cómo es el reino de Dios. En el reino de Dios hay libertad, en el reino de Dios hay sanidad, en el reino de Dios hay restauración, aún hay resucitación del alma, de sueños. Todo lo que tú ves que Jesús hizo en los evangelios fue para mostrarnos el ideal del reino de Dios. ¿Voy bien, verdad? Ok, amén. Entonces ahora vamos a meternos al nuevo pacto. Hace rato te hablé del pacto con Abraham, que se le prometieron 3 cosas. Ahora recuerda que Jesús vino a hacer el último pacto en su sangre y en su cuerpo. ¿Qué fue lo que ganó Jesús con ese último pacto? Acompáñenme por favor a Efesios 2:19. Ahora sí vamos todos los que traen Biblia. Nomás para que cobrara sentido lo que te voy a hablar, te platiqué la historia esta. Efesios 2:19. Dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y ¿qué? Miembros de la familia de Dios. Fíjate cómo sucede esto, es importantísimo. Primeramente en el Edén eran creación de Dios. Luego cuando Dios pactó con Abraham, se convirtieron en pueblo de Dios y Dios, pues Dios de ellos. Ay, disculpa. Pero ahora dice la Biblia que los que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y lo reciben en su corazón, no solo son creación, no solo pueden llegar a ser pueblo de Dios, sino que ya son miembros de la familia de Dios. Por eso dice la Biblia, nuestro Dios y Padre. Eso se logró en Cristo, pero fíjate bien, desde el inicio Dios ha estado buscando establecer su reino en la tierra. Eso es uno, ya se está cumpliendo el pueblo de Dios, ya siendo hecho la familia de Dios. Ahora ahí mismo en Efesios 2, pero el versículo 12 y 13 vamos a encontrar el lugar de este reino en el presente. Efesios 2:12 dice:
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, este pero es bien importante para nosotros, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate, el lugar en Dios donde está el reino ahora es en Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él viene en el Espíritu y mora en ti, pero tú también vas a morar en Él y son uno. Esto viene en Juan 17, en la oración intercesora de Jesús. Jesús decía: Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en mí. Esto es tremendo, hermanos, porque esto nada ni nadie lo puede cambiar. Y si el día de hoy tú sales de la casa de Dios sabiendo que eres miembro de su familia y que Él es tu Padre y que Él hizo todo esto que te estuve platicando para llegar a llamarse Padre tuyo, tú puedes saber que cuentas con Él siempre para lo que necesites. A eso quiero llegar. Pero el tema es la obediencia. No creas que me estoy desviando, Entonces es bien tremendo porque ya está el lugar que es en Cristo Jesús. Y el gobierno de Dios ahora, ¿cómo se establece? Romanos capítulo 8, versículo 1. Vayamos, por favor. Romanos 8, 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ya son miembros de la familia de Dios y ya están en el lugar destinado por Dios. Viven en Cristo Jesús. Amén. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate bien, está hablando de la ley del Espíritu de vida. Vamos a comprender esto. En el Edén, ¿te acuerdas cuáles fueron el gobierno de Dios? Fueron mandamientos y leyes que Dios habló. Ahí fue donde falló la cosa. Dios no falló en hacerlos creación ni en hacerles el lugar de Dios que se le den. Pero en el gobierno que se tenía que sujetar el ser humano, falló el ser humano. Ahí estaban las leyes habladas. Luego, en la historia de Israel, Dios no falló en hacerlos pueblo de Dios. Por eso el pueblo caminaba mal y Dios los perdonaba. Decían: es que ya es mi pueblo, yo ya pacté con ellos. Dios no falló en llevarlos a Canaán, pero ellos sí fallaron en sujetarse al gobierno de Dios, que ya era a través de leyes escritas. Ahora en Cristo Jesús, no sé si recuerdas en los profetas que Dios prometió que la ley le iba a escribir en nuestros corazones. ¿Sí lo recuerdan? Eso se cumplió cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti. Por eso ahora dice que la ley es la ley del Espíritu de vida. Por eso hay muchas veces que uno va a hacer cosas en necedad y la ley y el mismo Espíritu te dice: hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿qué vas a hacer? Obviamente tú decides si obedecer o no. Y aquí ya me voy a enfocar más en la obediencia. Si tú obedeces, tú eres la familia de Dios en el lugar destinado por Dios, bajo el total gobierno de Dios. ¿Y qué sucede cuando alguien entra en estas tres bendiciones? Deuteronomio 28:1. Ahora sí va a ser puro tema de obediencia, Deuteronomio 28:1, por favor. Aquí es donde Dios estipuló qué pasaba al obedecer, qué pasaba al desobedecer. Y todo esto está vigente para nosotros ahorita. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿sí qué? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Fíjate, ahorita te voy a dar ejemplos del presente para que veas cómo esto se cumple cabalmente. Ya nos dimos cuenta que no está en juego, que somos creación de Dios, somos pueblo de Dios y somos familia de Dios. Ya sabemos que a veces lo que está en juego casi siempre es estar en el lugar que Dios nos destinó, viviendo la bendición, a causa de estar sujetos a su gobierno. A eso se le llama el reino de Dios. Aquí la Biblia explica algo muy importante. Dice, acontecerá. O sea, si tú caminas la Biblia, esto va a suceder. Dice, acontecerá que si tú oyes ¿cómo? Atentamente. ¿Te ha pasado que escuchas no atentamente? Hace rato les dije, hey, ¿quién se acuerda de la profecía de la semana pasada? 7. Eso significa que sí escucharon, pero no escucharon atentamente. Entonces aquí la Biblia dice, cuando alguien sabe lo que conlleva obedecer a Dios, es alguien que va a escuchar atentamente. Dice, la voz de Jehová su Dios, ¿para qué? Para guardar lo que está escuchando, y no solo guardarlo, sino ponerlo por obra, practicar lo que está escuchando atentamente. Y dice la Biblia, a esas personas Dios los va a exaltar sobre todas las naciones. Va a haber pactos y promesas cumpliéndose para ese tipo de personas. Pero la Biblia aún enseña, estas personas no tendrán que buscar eso. Dice el versículo 2, sino que las bendiciones vendrán sobre de ellos y los van a alcanzar en donde quiera que estén, si ellos escuchan la voz de Dios y la caminan. Te lo voy a explicar en el presente, yo sé que lo has vivido. ¿Cuántas veces nos hemos alineado al gobierno de Dios, que te repito lo que está en juego, y hemos entrado en Cristo fuertemente, y tú ves que tu vida se empieza a alinear, y tú ves que las bendiciones se empiezan a desatar, y tú ves como el proyecto de Dios que alguna vez habló a tu vida empieza a crecer y empieza a caminar en ti, y empieza a dar bendición y bendición y bendición? ¿Te ha pasado? Si sí, levanta tu mano, porfas. Sí reconocemos que es por obedecer algo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Ahora, aquí no levantemos la mano, pero es importante reconocerlo. ¿Te ha pasado que Dios pide una cosa o que tú sabes que Él dejó escrito algo y que aún el Espíritu dice, hey, no hagas esto? Y como quiera lo haces en necedad, y luego ves que se cae lo que Dios te estaba prometiendo y se estaba cumpliendo, y luego ves que se te trunca aquello y que empiezas a tener broncas que no tenías y la. ¿Sí podemos reconocer que eso es por entrar en una desobediencia? Ahora, qué bueno, todos lo sabíamos hasta cierto punto, quizás no a la profundidad que estamos buscando ahorita, pues transmitir. Ya entendiendo esto, yo sé que puede salir a la luz lo siguiente. Híjole, o sea, está tremendo, ¿y cómo hacerle para cumplir todo esto? Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. 1 de Juan 5:3. Vamos a ver una verdad muy importante que está destinado a aligerar tu carga el día de hoy. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Y sus mandamientos qué? No son gravosos. Fíjate bien, mucha gente piensa equivocadamente que los mandamientos de Dios son gravosos para su vida. Es totalmente lo contrario, hermanos. Gravoso es no cumplir lo que Dios pide, y no es estar alineado con Dios, bajo el gobierno de Dios y recibiendo todas las bendiciones de Dios. Eso sí es gravoso. No sé si te acuerdas que Jesús dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Te acuerdas de eso? Fácil y ligero. ¿Sabes a qué se refiere? Alguien que toma fe y convicción en su corazón y dice, yo soy miembro de la familia de Dios, yo sé que vivo en Cristo Jesús, reconozco que me falta sujetarme al gobierno de Dios y por eso en mis necedades he vivido todo aquello que no era la voluntad de Dios que viviera, pero hoy tengo la oportunidad, sabiendo que soy miembro de su familia, que estoy en Cristo, entrar bajo su gobierno y ver qué sucede. Digo, yo te lo puedo platicar todo con la Biblia, paso a paso, pero lo interesante es que tú lo empieces a ver.
que empieces a soñar en Cristo, que empieces a ver tu esperanza despertar y avivarse. Ver cómo tú empiezas a pedir y empiezas a ver cómo se cumplen las cosas y se abren los tiempos de oportunidad y tienes una vida viva espiritualmente con Cristo Jesús, que es lo mismo que te decía hace rato, que Él sea autor y sea consumador de tu fe. Entonces aquí Juan está diciendo, el que ama a Dios, dice, es el que cumple sus mandamientos. El que se sujeta a Cristo Jesús sabiendo que es algo ligero y que no es algo pesado, sabiendo que es algo fácil. Si tú te pones a ver de esos canales de gente que ha llegado muy lejos en la vida y que dan así como su documental, su testimonio, te vas a dar cuenta que todos siguen una misma regla: obedecen y son fieles a lo que creen. Mira, unos dicen, yo empecé boleando zapatos, pero decidí hacer esto así, dice, y nunca nadie me cambió ese diseño. Y lo hice, 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 y ahorita tengo todo. Eso es sin Cristo. Imagínate teniendo a Cristo Jesús. La situación es que los hijos e hijas de Dios nos hemos mal acostumbrado o el enemigo nos ha engañado, primero, para hacernos creer que los mandamientos de Dios son gravosos. Como que Dios te quiere limitar, como que te quiere nomás cuadrar algo porque Él quiere y puede. No, no es cierto. Los mandamientos son el parámetro para que tú sepas cómo relacionarte con Dios. Porque dice un mandamiento, no lastimarás a tu prójimo, tú sabes que a Dios no le gusta. En el momento que tú, si lo hacías, dejas de lastimar a tu prójimo, en ese momento tú estás entrando en el gobierno de Dios. Y entonces, ¿sabes qué sucede? Lo que dice el libro de los Hechos. Tú eres miembro de su familia en Cristo Jesús, bajo el gobierno de Dios. Estás totalmente apto para que Dios traiga sanidad a tu cuerpo si la necesitas. Estás en el lugar correcto, con la persona correcta, en la actitud correcta, para que se manifieste y sea así como en el cielo, también en tu tierra. Para que veas milagros económicos si lo necesitas, milagros de transformación en tu corazón, pero eso es cuando entras en el gobierno de Dios. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que ellos obedecían lo que el Espíritu Santo les pedía. Y esto estaba alineado a la palabra escrita que Dios había dejado en los mandamientos. Entonces, ¿qué sucedía? Milagros, señales, prodigios, maravillas. Yo sé que todos nosotros, iglesia, mínimo, cuando llegamos por primera vez a Cristo Jesús y las primeras semanas o meses, vivimos esto que te estoy platicando. Fue tal nuestro impacto que entramos bajo el gobierno de Dios y empezamos a ver su gloria y sus maravillas. Y empezamos a conocerlo de manera personal. Íbamos a orar y adorar ante Él y el reino se manifestaba fuerte y gloriosamente. Si tú te habías preguntado alguna vez qué pasó, porque antes vivía esto, ahora ya no, hoy se está explicando. Imagínate, cuando yo comprendí bien esto, el Espíritu me empezó a llevar por etapas. Te voy a decir cómo. Me decía, Rubén, lo máximo que tú has aguantado es tanto tiempo haciéndome caso en todo. Y tú viste que en ese tiempo yo te levanté en esto, hice aquello, te acomodé esto otro, así, así. Me dice, ¿qué tal si ahora te proponen lo doble de tiempo? Me dice, aunque debería ser para siempre. Dije, a ver, vámosle dando. Y tú empiezas a ver qué cosas crecen y ves y confirmaciones y señales. ¡Wow! Y de repente, ¿sabes qué? Mira, ahora viene de esta manera. ¿Quieres ver qué hay en esto? Nunca lo has vivido. ¿Sabes que lo mismo le pasó a David, a Abraham y a Salomón? Por eso te dije 4 etapas donde Dios se le apareció a Abraham. Primero le dijo algo, luego le añadió algo más. Luego le dijo, sé perfecto delante de mí y va a seguir también esto otro más. La situación es que como hijos de Dios nos hemos mal acostumbrado por el mundo a ser muy pusilánimes para obedecer a Dios. Nos hemos mal acostumbrado, iglesia, a tomar a la ligera, no estar bajo el gobierno del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y que nos quiere llevar al gobierno y al lugar de Dios en todo lo que representa. No sabes cuánta gente yo conozco
que están viviendo bien tristemente por no entender esto o por no decidir caminar esto. ¿Quieres ser una persona exitosa en Cristo, que Él haga su voluntad completa en tu vida, que tu familia esté bendecida y esté alineada con Dios, que físicamente no te falte nada, que pueda, como dice la Biblia, que tú des a los demás y hagas muchas cosas? Solamente obedece a Dios. Efesios 2:10, póngamelo en la pantalla, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dicho de otra manera, si tú te dejas guiar por Dios o gobernar por Dios, si tú aceptas agradecidamente lo que Él ha hecho desde Génesis y entras en su gobierno en obediencia, espera los milagros de Dios inmediatamente. Espera el rescate de Dios inmediatamente. Espera el fuego de Dios casi inmediatamente. Quizás lo físico no te llegue inmediatamente, pero lo interno en el momento. Te empiezas a sujetar, no pasa ni 1 ni 2 días para que el Espíritu te quebrante y te ponga en la actitud correcta. Y de ahí ya empieza a hacerlo externamente y no demora. Yo te puedo decir de este martes, lo que te comentaba la profecía, del martes a hoy, yo crecí lo que me crezco comúnmente como en medio año. De la revelación que me estuvo llegando. Lo estuve aprovechando, leyendo, aprendiendo. Pero yo tuve que creer y obedecer. El Espíritu Santo me dijo: Rubén, hay mucha sabiduría, hay mucha revelación. Conéctate. Y empecé a entender, y empecé a ver, y empecé a buscar, y me di cuenta cómo el enemigo me trataba de sacar de una manera, de otra. Y te digo algo, para el miércoles internamente yo ya no era el mismo. Ya Dios había hecho algo más. Hasta mi esposa me dijo: oye, ¿qué traes? Me dice: te veo distinto. Le tuve que explicar todo lo que viví para que comprendiera lo que estaba pasando. Ella se fue con su mamá y su familia a hacer lo del miércoles, la comida, para cuando regresó, su esposo ya no era el mismo. Para bien, no crean que fue regaño o algo. Llegaste tarde. No. En serio, ¿por qué? Porque yo me sujeté al gobierno de Dios y de repente yo vi cómo Él empezó a hacer la obra y me empezó a dar entendimiento y me dijo: ya se cansó de ser necio acá, puede ser sabio ahora y échale y pum. Ok. Y sabes que está padrísimo, lo he caminado muchas veces, pero esa es la bronca del ser humano. Estamos acostumbrados a no sujetarnos a Dios. Y todo lo que Dios empieza a hacer en nuestra vida cuando nos sujetamos, nosotros mismos lo destruimos cuando entramos en desobediencia. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice: un pecador destruye mucho bien. Pecado significa errar el blanco. Si Dios te está pidiendo algo y tú haces otra cosa, estás cerrando el blanco. No sé si te has dado cuenta que te dice: voy a hacer esto, y tú estás caminando sujeto en su voluntad y empiezas a ver fruto. De repente te desalineas en algo y tú misma te das cuenta que con tus palabras y acciones te lo estás echando. Vamos a sincerarnos, ¿te has dado cuenta de eso? A mí me ha tocado que Dios me dé una palabra y se me está cumpliendo en trato, en esto, en aquello, y de repente me desalineo y empiezo a ver que merma. Y yo mismo estoy hablando lo que no quiero, decía Pablo. Estoy viendo que estoy destruyendo lo que Dios creó y no me puedo detener. Ya no estás bajo el gobierno de Dios. Estar bajo el gobierno de Dios, hermanos, va a ser imposible para nosotros si no estamos llenos del Espíritu Santo. Es por eso que yo sé que la palabra profética que te dije hoy viene de Dios, porque la persona no sabía lo que yo iba a predicar. Y te aseguro que nunca se le ocurrió que me fuera a aventar una historia de tapa a tapa. Pero llega lo mismo a la conclusión. Si tú te llenas del Espíritu Santo a través de orar, leer y adorar a Dios, tú tienes la capacidad dentro de ti para estar sujeto al gobierno de Dios y que todo sea sí y amén en Cristo Jesús. La persona que le está yendo mal es porque no está viviendo en Cristo, es porque no está bajo el gobierno de Dios. Sabe que es miembro de la familia de Dios, pero sabe también que no está sujetándose. Y todo eso nos lo explicó David con un proverbio que dijo: el necio cree que es sabio en su propia opinión,
Dice, pero el que sigue el consejo es alguien que es sabio. Cuando el Espíritu Santo vino en nuestro interior, la Biblia dice que una de sus características o funciones a lograr es ser un fiel consejero nuestro. Primero, consolador, sacarte adelante de lo que viviste, de lo que estás viviendo, sacarte adelante, y luego ser un guiador. Jesús lo habló en Juan 15 diciendo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo voy delante de ellas. Si la oveja se frena, Dios se detiene por esa oveja y se regresa y le empieza a dar fe y empieza a buscar que se sujeta a su gobierno. ¿Para qué? Para que esa oveja siga caminando. Y es cuando de repente a lo mejor tú dices, ya no puedo, ya no sé qué hacer, Señor. Y de volar el Espíritu Santo aprovecha y dice, mira, es que eres miembro de mi familia, pero ahorita no estás viviendo en mí. Y aparte no te has sujetado. Y aprovecha el Espíritu Santo y te dice, mira, por favor deja esto, cambia aquello, haz esto otro. ¿Y qué está buscando? Alinearte al gobierno de Dios para que estés bajo todo el reino de Dios. Y entonces todo lo que has leído en el Nuevo Testamento se cumpla según la necesidad que tienes. Pónganme por favor Hebreos 4:16. Hoy te dije muchas citas, sorry, fue para confirmar que lo que te platiqué es verdadero. No van a pensar que se me ocurrió, ¿va? Hechos 4:16, no, Hebreos, hermanos. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces, fíjate bien, aquí voy a responderle a varios algo. ¿Cuántas veces te ha pasado que te pones delante de Dios a orar esperando el oportuno socorro que Él prometió y no te pasa? A mí me ha sucedido muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque estás yendo sin estar sujeto a Dios, bajo el gobierno de Dios, a pedirle algo sin estar en Cristo. Y la Biblia dice que en Cristo todo es sí y amén. Entonces fíjate bien, Dios dice, si tú estás sujeto al gobierno de Dios, el oportuno socorro siempre te va a llegar. Si tú te alineas, el oportuno socorro siempre te va a llegar y el crecimiento va a llegar y la multiplicación va a llegar y todo lo que Dios ha prometido va a llegar. Pónganme en la pantalla Zacarías capítulo 4 versículo 6. Ya ahorita me voy a ir nada más con pura pantalla para terminar bien, a buena hora, Zacarías 4:6 dice lo siguiente. Si los agarramos descuidados. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dejen esta cita, tenemos que explicarla, es importante. Fíjate bien, Zorobabel era alguien que estaba tratando de reconstruir las cosas para Dios, que Dios lo había llamado a reconstruir, pero se encontró en un momento tan difícil y tan frustrante porque se dio cuenta del elemento humano. Se dio cuenta que aunque Dios los había liberado una vez más ahora de Babilonia, los estaba regresando al Edén, la tierra prometida, y tenían que sujetarse, no estaban haciéndolo. Entonces en ese momento, para darle fe, Dios le dijo a Zorobabel, mira, ¿sabes qué? No es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y esa es una verdad que nunca ha cambiado ni va a cambiar. Muchas veces nosotros cuando queremos hacer algo, lograr algo, formamos un ejército. ¿Sabes qué? Mira, necesitamos una persona que haga planeación, una persona que esté en comercial, una persona que haga esto, una persona que haga... Y formas un ejército y crees que con eso vas a prosperar. Ayuda. Pero la Biblia dice, no es por eso. Dice, ni tampoco es por fuerza. ¿Sabes qué? Me voy a ir más temprano al trabajo, y voy a salir más tarde, y voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Ayuda si estás atrasado. Pero tampoco es la clave. Dice, no es por cómo tú te puedas organizar, ni qué tanto te puedas esforzar en tu vida. Es que tanto permites que el Espíritu Santo gobierne en tu corazón. Es que tanto permites que el Espíritu de Dios esté influenciando en el gobierno de Dios tu vida. ¿Cómo lo explican en el Nuevo Testamento? Segunda de Timoteo 1:7.
también en la pantalla, por favor. Es que hay tanto que hay que hablar sobre estos temas. Lo importante es que podamos reconocer que Dios siempre ha intentado establecer su reino, que eso conlleva el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. En lo que batalla el ser humano es sujetarse al gobierno de Dios. Si tú lo empiezas a hacer, que no es gravoso, todo es sí y amén, todo lo que tú leas, todo lo que Dios te ha prometido. Segundo de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Poder para poder hacer el cambio. Amor para que no te conviertas en un tirano mientras estás haciendo el cambio. Hay gente que lo necesita tanto que se esfuerza y como que hace a todos en la casa a un lado, ¿no? Dios dice, es un poder con un amor. Dice, donde tú puedes tener dominio propio. Y el dominio propio se define como poder decidir qué hacer y qué no hacer, qué hablar y qué no hablar. Dios dice, eso solo se logra por el Espíritu Santo. Por eso yo siempre les he dicho, ora diariamente para que te llenes del Señor, adora diariamente, lee la Biblia diariamente. Me he visto tentar hacer un curso de estas 3 cosas y grabarlo para pasarlo y que podamos hacerlo muy bien. Pero si tú haces esto, iglesia, ¿qué termina sucediendo? Todo lo que Dios te ha prometido en su palabra, en lo personal, para ti y tu familia. Mucha gente dice, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Si no lo estás esperando bajo el gobierno de Dios, nunca va a llegar. En serio, tienes que sujetarte a Dios, tienes que obedecer, reconociendo en sabiduría que sus mandamientos no son gravosos, que Él te lo pide por algo y que ese algo vale la pena. Ahora, si me voy todavía más para atrás, pues debemos de obedecer porque Él nos creó, luego nos salvó, luego nos volvió a salvar y ahora nos quiere hablar. Y si nos vamos un poquito más físico, debes de obedecer, porque si estás batallando en lo físico es porque no has obedecido, y de esa manera Dios te puede traer lo que estás necesitando a manos llenas. Por donde lo veas, el obedecer a Dios es una bendición. Todo comienza creyendo y obedeciendo a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Le estoy devolviendo como 10 minutos de la semana pasada que salimos después. Sé que hablé mucho. Pido a Dios si no te haya revuelto. Pido a Dios si te haya sido de edificación esto, porque si tú crees en esto y lo caminas, cambia tu vida. Y no solo tu vida, sino la vida de la gente que te rodea. Y no solo la vida de la gente que te rodea, sino la vida de la gente que Dios destinó que sea tocada en Dios a través de ti. ¿Sabes cuál es el reino revelado al final de todo? No sé si te fijaste en Jesús que dijo, el reino de Dios se ha acercado, y habló de que se acercó. Luego en otro pasaje dice que el reino de Dios está entre nosotros. Pero cuando el reino de Dios se ha consumado, eso es en la segunda venida de Cristo, donde vamos a ser el pueblo de Dios, va a ser todo ser humano que ha existido desde Adán hasta que Cristo vuelva, que ha aceptado a Dios en su corazón. Por eso en Apocalipsis dice, y había millones de millones de millones que le adoraban. En cada generación los que han creído en Él. ¿Cuál es el lugar de Dios? Dice Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva. Bajo el gobierno de Dios, pero ahí ya no va a estar la lucha de la rebeldía ni de la necedad, y todo va a ser perfecto. Si te das cuenta, el mensaje de la Biblia es, hay un rey que quiere tener un pueblo, y no solo pueblo, lo quiere tener como familia, y quiere tenerlos viviendo benditamente a través de guiarlos y de estar entre ellos. En el Edén, Dios estaba con ellos, se paseaba en el Edén. En la historia de Israel hizo el tabernáculo y estaba con ellos en el tabernáculo. En la historia de los reyes fue el templo de Salomón y Dios estaba con ellos.
luego a través de Jesús físicamente, luego ahora a través del Espíritu Santo. Pero llegará el momento, y es la última etapa que falta, estaremos siempre en Él y ya no habrá problemas de rebeldía ni de necedad. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Yo te quiero invitar hoy, aprovechando el tema, a que tomes una decisión con Dios realmente, de obedecerle a su palabra, a sus mandamientos. Que le concedas a Dios, sé que se oye mal, pero literal, que le concedas a Dios el obedecerle totalmente y que tú puedas ver lo que esto conlleva. Y digo concedes a Dios porque para Él va a ser un privilegio tenerte cerca de esa manera. Él va a poder hacer muchas cosas en ti, a través de ti. No dejes pasar esto que escuchaste sin atención. No escuches sin atención. Guárdalo en tu corazón, de ser necesario. Dile, lléname de tu espíritu, nos lo profetizó. El que necesita, pídalo. Pero busca entrar en ello para que empiecen a sobreabundar los testimonios en aliento de vida, en las familias restauradas, bendecidas, sanadas milagrosamente, libertadas de cosas. Eso es lo que va a suceder. No hay que pedir tanto, hay que obedecer más que pedir, porque ya nos fue dado en Cristo. Amén. Vamos a orar en esa dirección. Bendito Padre, Señor, sabemos que has hecho una obra de redención perfecta. Y ahora entendemos por qué dice la Biblia con cuánto amor nos has amado, para llamarnos hijos de Dios, cuando antes solo éramos creación. Señor, te rogamos en este día y tu presencia nos conceda un nuevo comienzo en obediencia. Clamamos, Señor, ahora que está terminando un año y comenzando otro, que lo podamos vivir en Cristo Jesús, bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Padre, te ruego y nos perdones si hemos sido rebeldes o necios. Yo sé que justo solo eres tú y que el humano comete errores, pero también sé que cuando no hay soberbia y se pide perdón, tú perdonas y tú traes nuevas oportunidades. Eso es lo que estamos clamando hoy, Señor, que tú nos des nuevas oportunidades de comenzar de mejor manera, que no desistamos si hemos sembrado mal y ahora estamos recibiendo un mal fruto, que eso no nos lleva a desistir o a enojarnos contigo, sino a comprender, Señor, que si se ha cumplido lo equivocado, cuánto más la bendición que tú has prometido. Padre, rogamos si nuestro corazón esté bien unido a ti. Clamamos y reconozcamos que solamente en ti hay paz, hay vida, hay restauración, hay esperanza. Ruego y nos ayudes, Señor, a cada día a pasar tiempo ante ti. Que nada ni nadie, Señor, nos pueda estorbar en nuestro devocional. Que nuestro corazón tenga sed de conocerte más y mejor a ti y a tu palabra, Señor. Que haya perdón también entre los humanos. Si ha habido problemas en las familias, Padre, que ellos recuerden que tú los perdonas y así deben de perdonarse ellos. Y esto es para que no exista impedimento de tu presencia y tu voluntad en ellos. Padre, te conocemos, sabemos que tú eres en nosotros, pero también reconocemos que hay mucho más en ti que podemos saber y anhelamos que nos sea revelado. No permitas que vivamos por vivir cada día, Señor, ni mucho menos que vivamos para nosotros solamente. Llévanos a vivir para ti, a hacer tu obra, a exaltar tu santo nombre. Iglesia, yo entiendo decirte que aquí está escondido el gozo, en la obediencia. Y entiendo que Dios está haciendo como un parteaguas en muchas vidas, personas que están a punto de cosechar el mal que sembraron, y Dios está haciendo un parteaguas en esto, porque Dios me muestra que había mucha mover de demonio, que no era tu corazón haciendo maldad solamente, era una incitación espiritual. Y eso es para que no te presentes con pena ante Dios,
preséntate con agradecimiento. En este momento, mira, levanta tus manos, ponlas al frente, por favor, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, tócame, por favor, lléname de tu Santo Espíritu. Yo entiendo que no es con fuerza ni con ejército, ni con esfuerzo propio. Quiero estar lleno de ti. Tócame en este momento. Y vamos a entonar la adoración, y mientras entonemos la adoración vamos a creer que estamos pidiendo conforme a su voluntad y que el que pide recibe. Amén. No te distraigas, disfruta este momento con Él. Si no sientes cantar, no cantes, no es necesario. Lo importante es que sientas su presencia, que le pidas la llenura. Con los
eres Rey, Jesús. Te amo, Dios. Te adoraré. Eres Señor. Solo tú eres Dios. Dice a Jesús para llevar por mi Señor, por mi la cruz, toda mi maldad. Te amo, Dios. Te adoraré. Tu amor es salvador, mi esperanza y fe, mi vida para honrar tu amor, Señor, Rey Salvador. Recuerda, iglesia, lo que antes no podíamos hacer, ahora en el Espíritu Santo es posible. Disfruta de su presencia esta semana, llénate de Él, porque los siguientes 2 domingos están predestinados para hacer una obra completa en tu vida y para que de ahí tú puedas ir a más y a mucho mejor en Cristo Jesús. Pero es necesario que vayamos caminando cada semana. Dios te siga bendiciendo. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y recuerda, por hoy hemos terminado aquí, pero el Espíritu Santo sigue haciendo la obra. Dios los bendiga, hermanos. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré, eres el Rey. Por siempre tú eres Rey.